Muy buenas, después del vídeo de ayer ya sabéis lo que toca hoy, analizar cada curva de este circuito de Spa-Francorchamps. Así que vamos a empezar con esto, con el esquema general para que entendáis un poco dónde están las zonas claves y luego pasamos a analizar cómo se traza cada una de las curvas. Perdonad un poco por la voz porque notaréis que está un poco deteriorada, pero es lo que hay, ya no damos más de sí. Entonces, este es el esquema general del circuito, como os decía, como siempre, 3 sectores y en este caso muy bien diferenciados. El primer sector, que lo veis aquí en rojo, tiene una curva de bastante baja velocidad, curva lenta, y el resto se hace todo completamente a fondo. A partir de ahí tenemos el segundo sector, que como veis tenemos una serie de curvas de velocidad media, una de velocidad media tirando a baja, otra media, y luego tenemos esta serie de curvas que son muy rápidas, especialmente esta zona de Puon y todo eso, y luego tendremos aquí estas curvas que vuelven a ser de velocidad media. Por lo tanto, en este segundo sector, el que veis en azul, es en el que van a destacar los equipos que tengan un poco más de carga aerodinámica, porque tampoco es cuestión de pasarse con la carga, porque si no vas a sufrir mucho drag, especialmente en el primer sector, pero también en el tercero, porque como veis, tenemos una curva de alta velocidad aquí que se puede hacer a fondo y el resto es completamente a fondo hasta una frenada fortísima antes de las dos últimas curvas. Por lo tanto, primer y tercer sector son prácticamente a fondo todo el rato, solo que el tercero termina con dos curvas de baja velocidad y el primero empieza con una de baja velocidad. El resto, todo completamente a fondo, excepto en el segundo sector, que es donde entra más en juego la carga aerodinámica. En cuanto a zonas de DRS, tenemos zona de detección 1 aquí. Fijaos que es entre las curvas 1 y 2, que bueno, esto es el Radillon o Rush y todo eso, lo conoceréis y lo reconoceréis cuando lo veamos ahora en foto satélite. Y aquí es donde tienes que pasar a menos de un segundo del piloto que llevas delante. Luego todo esto se hace a fondo, evidentemente, pero puedes ir cogiendo rebufo y cuando empiezas esta recta, a lo mejor ya estás justo pegado, pero es cuando puedes abrir el DRS. Lo bueno, al menos en mi opinión, de este circuito es que no tenemos dos zonas de DRS enlazadas una detrás de otra, porque por ejemplo en Hungría, si pasabas a menos de un segundo en la zona de detección, luego ibas a poder abrir el DRS dos veces. Si adelantas, te separas y si no adelantas en la primera, puedes adelantar en la segunda. Para mí es como poner quizá las cosas demasiado fáciles, pero bueno, eso ya es opinión de cada uno. Aquí no, aquí si no has aprovechado el DRS aquí, que es relativamente fácil aprovecharlo, luego tienes todo este tramo que ya se te complica bastante. La segunda zona de detección está aquí, justo antes de las curvas 18 y 19, así que como decimos siempre, si pasas a menos de un segundo ahí, no pasa nada, porque la fastidies en estas curvas, pierdas el control o lo que sea, porque aún así aquí vas a poder abrir el DRS, que se te va a complicar el adelantamiento, evidentemente, pero bueno, por lo menos puedes recuperar un poco el tiempo que hayas perdido aquí gracias a haber pasado a menos de un segundo de ese piloto justo en esta zona. Otra técnica relativamente común es que si estás más o menos a un segundo por ahí, pues aquí te vas a poder pegar mucho, aunque no llegues a adelantar, porque esta recta es bastante corta, pero luego te va a ayudar para poder detectar otra vez DRS aquí o permitir la activación, mejor dicho, y luego vas a poder adelantar ya sí o sí seguramente en la siguiente recta. No me entretengo ya más con el esquema, vamos con cada una de las curvas. Esta es la primera, está muy cerquita, como veis aquí tenemos toda la parrilla y está muy cerquita de esa primera curva, de ese primer vértice. Es una curva para la que hay que frenar un Fórmula 1 pues un poquito después de los 100 metros, es decir, algo menos de 100 metros de frenada pura hasta el propio vértice, pero bueno, otras categorías sí que tienen que frenar bastante más. Es una curva bastante cerrada, en salida se suele liar porque es una curva muy cerrada, todo el mundo llega muy junto porque no da tiempo a separarse prácticamente y además aquí el circuito se ensancha muchísimo, como podéis observar, y luego se va estrechando poco a poco con un muro aquí y luego otro que va cerrando por aquí, pero bueno, aquí sí que hay una zona como de hierba o como de césped o algo así. Entonces, ¿por qué se suele liar en salida? Porque aquí está todo el mundo muy apelotonado, aquí hay mucho espacio para irse por fuera, pero luego se vuelven a pelotonar los pilotos aquí y es fácil que haya algún toque o lo que sea. Por lo tanto, en salida, muchas veces no es tan importante cómo arrancas como tal para salir, sino qué posición consigues aquí. Si encuentras algún hueco, si puedes ganar alguna posición aquí o saliendo con más velocidad por aquí. Ese es el tipo de cosas que suelen ser al menos más importantes en salida, pero sobre todo, lo más importante siempre es evitar los toques y evitar los accidentes porque suele haber alguno que otro por aquí. En vuelta lanzada, ya vuelta normal, lo más habitual es frenar un poquito después de esa marca de los 100 metros, como os decía, y redondear mucho el piano interior. Tiene una especie de peralte, como una especie de bache hacia adentro en el interior que te puede facilitar un poco porque como que te empuja el coche hacia adentro, pero lo desestabiliza. Entonces lo más habitual es redondearlo por aquí y eso sí, aprovechar muy bien este piano exterior, que es relativamente típico, irse también un poquito largo. En salida algún coche se vendrá por aquí también seguramente, pero bueno, este piano hay que aprovecharlo sí o sí, y este hay quien prefiere aprovecharlo y hay quien prefiere no aprovecharlo. Y lo que hace es
redondear directamente. Luego todo esto es a fondo, tenemos una fortísima pendiente hacia abajo hasta una de las zonas más características, bueno, iba a decir del circuito, pero quizá de todo el calendario o de todos los circuitos, incluso fuera de la propia Fórmula 1. Son estas curvas de Aarhus, Radillon y demás, que bueno, son, en este caso pues tendremos la curva 2 hacia la izquierda, la 3 hacia la derecha, que otras categorías, aquí es donde empieza la complicación, pero Fórmula 1 se puede hacer a fondo, y luego la 4 que es hacia la izquierda también. ¿Dónde está la clave? Una vez más, para los que estáis en simuladores y demás, no atacar pronto esta 2. Si atacáis pronto la 2 y os venís por aquí, os vais a ir largos aquí, o exagerando un poquito menos, os vais a venir por aquí. Eso no tiene sentido. Lo que hay que hacer es atacar tarde esta 2, que te lo puedes permitir porque es completamente a fondo, y luego ya atacar la 3. Porque si os fijáis estamos mucho más abiertos que si hubiésemos atacado por aquí, lógicamente. Entonces si atacas muy pronto la 2, vas a atacar pronto también la 3, vas a estar aquí, te vas a tener que venir aquí y forzar, y es todo un desastre. Incluso puede que no veáis las consecuencias aquí, aunque estéis perdiendo velocidad, pero las veis aquí porque os vais fuera de la pista. Pues, como siempre repetimos, si hay una serie de enlazadas y tenéis un problema en la salida de la última, revisad la entrada de la primera, que ahí es normalmente donde está la raíz del problema, que luego se va desarrollando en el resto de las curvas. Así que importante, se aprovecha un poquito este piano, hay quien más, quien menos, luego este interior también, y por supuestísimo este, que subirse encima, hacerlo lo más en línea recta posible para ir ganando velocidad, y luego hay quien aprovecha un poquito más este, normalmente sí que se puede tocar un poco, y luego ya todo esto, por supuesto, es a fondo. Así que clave absolutamente la entrada de la 3, que viene condicionada por la entrada de la 2, lógicamente, y luego aprovechar muy bien todos esos pianos. Y una clave importante, aunque estéis en el simulador y la hagáis a fondo, es importante que este tramo lo hagáis lo más recto posible, porque aunque vayáis a fondo, es una cuesta arriba, y si estás girando estás perdiendo algo de velocidad, y esa pérdida de velocidad la vas a arrastrar durante toda la recta que tenemos aquí, que ya sabéis que es eterna. Además es una zona clarísima de adelantamiento, no hay que ni siquiera que apurar la frenada de la curva 5, que es la que tenemos a continuación, incluso se suele adelantar en la propia recta. En salida solemos tener alguna batalla por aquí, por supuesto, que se viene arrastrando de la arrancada, pero bueno, eso ya dependerá del caso de cada carrera, que depende mucho. Como veis, tenemos una curva 5 que se cierra al principio y luego tiende a abrirse, y enlaza con la 6 y luego con la 7. Curva que se cierra y luego se abre, ¿cómo se ataca? Normalmente pronto, pero ¿qué pasa? Que tenemos luego la curva 6. Entonces, si tú la atacas pronto, que sería lo normal en una curva de este estilo, te vas a ir largo y te vas a comer el interior de la 6. Entonces, para el tipo de curva que es, se ataca bastante neutro para estar en el centro de la pista y luego buscar el vértice de la 6 y así más o menos neutro. Luego, los Fórmula 1 tienen tal capacidad aerodinámica que te puedes venir incluso largo a tocar este piano y aún así vas a poder trazar la 7 bastante bien. Este tramo es importante porque depende de la configuración de cada uno, del gusto del piloto y de estas historias. Hay quien se abre más en la salida de la 7, incluso se pueden cometer errores, por supuesto, hay quien se abre menos y por lo tanto se abre más para entrar aquí en la 6 y enlazar con la 7. Entonces, bueno, hay diferentes trazadas y luego también es importante la salida de aquí porque aunque parezca que no esta curva como que se enrosca un poco y es quizá más cerrada de lo que parece, hay como un cambio de pendiente ligero por aquí, entonces ahí sí que es también un poco conflictivo esta salida de la curva 7, que hay quien pisa afuera y habrá que ver si empiezan a eliminar vueltas o no. Luego a partir de aquí tenemos un tramo muy cortito de recta hasta las curvas 8 y 9. Ojo, venimos por aquí, no nos confundamos. Esta curva 8 es bastante especial porque como veis es una especie de horquilla pero muy abierta, es cuesta abajo importante aquí en la entrada, entonces si se pierde este piano interior, estás demasiado lejos, luego va a ser prácticamente imposible recuperarlo, a no ser que pierdas demasiada velocidad, que tampoco te conviene. Entonces, no hace falta pisar este piano, subirte en él, no hace falta. Lo que hay que hacer es acercarte un poquito y luego todo este tramo se hace perdiendo velocidad y luego poco a poco, a medio gas, se va acelerando y hay que buscar, por supuesto, este piano de aquí. Es importante la entrada de la curva para no irse largo, porque al ser cuesta abajo es bastante fácil, y luego ser paciente con el acelerador, porque si aceleras demasiado fuerte vas a tener que corregir trazada aquí y ya no te interesa. Y luego viene la curva 9, que es bastante traicionera, no es que sea la más complicada del circuito a lo mejor, pero sí que es traicionera, porque hay que hacer una frenada muy justita, levantar el pie del acelerador. Esto Fórmula 1 pues la pueden coger bastante más rápido que cualquier otro coche del mundo prácticamente, pero sí que es importante abrirse y no perder nunca la referencia. Si se ataca muy pronto, como siempre, vamos a abrirnos largos aquí y como veis no estamos llegando al piano que lo tenemos aquí. Por tanto hay que atacarla un poquito tarde, hay que ser paciente, pero como te pases de paciente vas a perder el piano interior y también vas a perder mucho tiempo, porque como ves aquí recorres más espacio que si lo hubieses atacado lógicamente por aquí. Así que este piano se suele pisar un poco y este muchísimo. Además, punto claro de alerta por límite de pista de que alguien se lo ha saltado, así que también mucho ojo con la salida del 9. Luego aquí tenemos
un tramo de recta medianamente corto hasta las curvas 10 y 11, que son las curvas más exigentes de todo el calendario de Fórmula 1, porque son muy abiertas, porque se llega a mucha velocidad, porque son cuesta abajo y, por supuesto, gracias a la carga aerodinámica que tienen estos coches. Es una curva que quizá haya que levantar un poco, sobre todo en función de las características bueno, las condiciones, mejor dicho, de la pista y demás, quizá haya que levantar un poco, pero la clave es hacer 10, salida de la 10 y luego 11 y salida de la 11 prácticamente con el mismo giro. Hay que ser bastante agresivo al meter giro en esta entrada de la 10, bordearlo por aquí, luego dejar que el coche fluya hacia afuera para pegarnos a este piano, incluso pisarlo, y luego volver otra vez hacia acá. Como veis, la 10 es bastante más cerrada que la 11, que evidentemente se puede hacer a fondo sin ningún problema. Donde está la complicación muchas veces es por querer hacerla con el menor giro de volante posible, corriendo los menos metros posible, pues pisar este piano interior y perder el control del coche, porque tened en cuenta que aquí las cargas laterales son brutales. Si metemos un bache extra, como puede ser el piano, se puede perder la estabilidad del coche y perder el control. Luego este piano exterior, pues a veces también se utiliza porque la clave es ir metiendo el menor giro de volante posible durante toda esta serie de curvas, que realmente no es una solo, sino que son las 10 y la 11. Y luego llegamos a la serie de enlazadas 12, 13, 14, que en mi humilde opinión es una de las zonas más bonitas porque también es bastante complicada. Hay que redondear mucho las curvas, como veis, pues, hombre, si nos ponemos estrictos, a lo mejor son unos 90 grados esta curva 12, pero es que fijaos que es tremendamente redondeada, un poquito más cerrada aquí, un poquito más abierta aquí, y es como la 5 y la 6, pero a gran escala, por resumirlo de alguna manera. Entonces hay que frenar, por supuesto, atacarlas redondeando, ser pacientes aquí, y fijaos que más o menos por aquí es por donde se tiene que buscar el vértice. Entonces, si atacas demasiado pronto por aquí, se te va a hacer larguísima la salida de la curva. Vas a tener que estar a medio gas durante mucho tiempo, no te sale rentable. Lo que hay que hacer es esperar un poco, seguir frenando aquí y luego ya empezar a redondearla apoyándonos en este piano, incluso también, que eso ya depende, hay que enlace incluso como haciendo una especie de S por mitad de pista, eso ya sí que depende un poco incluso del gusto del piloto, pero luego importante aprovechar también este piano que se toca un poquito y sobre todo este exterior de la curva número 13. Aquí es una zona de ir aprovechando especialmente los pianos que se puedan, porque hay otros que no se pueden. Y una vez más, meter el menor giro de volante posible. Y ante la duda, una vez más, para los que estéis con los simuladores y tal, ante la duda, atacad estas curvas siempre un poco más tarde de lo que tenéis pensado, porque si atacáis pronto vais a arrastrar esa pérdida de tiempo durante toda la serie de enlazadas. Si atacáis tarde vais a perder tiempo en la entrada por haber atacado demasiado tarde, pero luego quizá lo podéis recuperar en las siguientes curvas. Así que ojo con eso. Luego tenemos la curva 14, curva también por un poquito más cerrada que las demás, hay que aprovechar muchísimo los pianos, especialmente también el exterior, hay que tocar el freno. Es también relativamente traicionera porque aquí se gana bastante velocidad, porque esto no es una curva de velocidad baja precisamente, entonces se llega a bastante velocidad y hay que volver a frenar, aprovechar los pianos y otra vez salir aquí. ¿Por qué es tan importante esta curva 14 que parece muy normalita? Porque todo lo demás se hace completamente a fondo. Incluso esta 15, que es verdad que hay que hacerla con el menor giro de volante posible para aprovechar bien la velocidad del coche, pero como falles en la 14 vas a penalizar durante muchísimos metros, porque todo esto se hace a fondo, llegamos a la curva 16, se hace completamente a fondo, llegamos a la 17, se hace completamente a fondo. De hecho, fijaos que la 16 no tiene ni siquiera pianos. ¿Dónde está la clave para trazar bien estas dos curvas? Pues, como siempre, como ya no sé cuántas veces he repetido, meter el menor giro de volante posible y no atacarlas demasiado pronto, porque si atacas pronto, va a parecer que metes poco giro, pero al final te vas a ver forzada a meter un golpecito más de volante y ahí se pierde mucho tiempo. Por lo tanto, redondeando, interior, exterior, atacando tarde, interior, exterior y así se llega hasta la última frenada del circuito, las dos últimas curvas, que también son bastante tradicionales porque el asfalto, bueno, tiene como unos peraltes extraños y demás y es fácil perder la estabilidad del coche. Se frena muy fuerte y además esa frenada hay que hacerla lo más en línea recta posible. No hay que estar por aquí pegados y luego abrirte hacia acá, frenar y luego volver. No, hay que ir recorriendo los menos metros posibles, lógicamente, pero dejando que el coche se vaya abriendo poco a poco. De esa manera vamos a llegar al punto de frenada en línea recta, vamos a poder hacer esa frenada en línea recta y luego atacar 18 y 19. Se aprovechan muchísimo los pianos interiores, los de ambos, a no ser que haya algún reglaje extraño que no te permita hacerlo, pero lo más normal es aprovecharlo. Aquí acelerar con muchísimo cuidado porque es muy fácil perder el control. Da tiempo a abrirse, pero muy poquito, y luego otra vez redondear este piano interior de la 19. Clave una vez más,
cuidado con el acelerador. Si aceleras demasiado pronto, pueden pasar dos cosas. O que pierdas el control del coche directamente, se te puede dar la vuelta, te has que contravolantear para corregir y demás, o que te vayas largo. Si te vas largo vas a tener que levantar para evitarlo, enderezar el coche y luego volver a acelerar. Ya has empezado esta recta de meta con mucha menos velocidad de la que deberías. Así que hay que ser pacientes, incluso ante la duda, esperar un poco y atacar después para dar gas con más confianza y intentar hacer esta recta con la mayor velocidad posible, pero ten en cuenta que esta recta es bastante pequeña si la comparamos con el resto de tramos de velocidad punta que tenemos en el circuito. Así que, como siempre, os recuerdo, en Level Up Academy tenéis curso de pilotaje deportivo, curso de técnicas avanzadas de pilotaje, tenéis cursos de telemetría, de analizar circuitos, de reglajes, de cosas deportivas, de la Fórmula 1, de absolutamente todo lo que tenga que ver con automovilismo, Rally Virtual. Así que echadle un vistazo, que por 15 euros al mes podéis ver absolutamente todo, no hay que comprar cosas individuales, tenéis descargas, tenéis soporte, tenéis setup para Sim Racing, tenéis absolutamente todo lo que os podáis imaginar, así que echadle un buen vistazo que os espero por allí. Como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de los reglajes.